Recibimos en el escenario a Paco Ignacio Taibo II, quien nos tendrá la conferencia México y su transformación. Además, lo acompaña el maestro Armando Bartra, escritor e investigador mexicano, que también nos honra con su presencia esta tarde en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Ambos inician este conversatorio con ustedes, México y su transformación. Solo el Zócalo, órale. Oye, me arranco yo, creo que breve, no demasiado largo. Vaya, y luego campechaneamos, ¿no? Vale, pues. Muy buenos días, tardes ya casi. Nos da mucho gusto estar aquí en Puebla, estar aquí en esta celebración del libro. Vamos a dar un poco a la limón. El que está anunciado es Paco Taibo, y es por esto que estamos aquí. Pero a mí me han pedido que sea telonero y bueno, ¿por qué no va uno a ser telonero de Paco Ignacio Taibo? Con mucho gusto y con mucha satisfacción. El tema es la cuarta transformación, la llamada cuarta transformación, los cambios que está sufriendo este país. Y yo diría los cambios que estamos sufriendo todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas. Nadie puede decir que está al margen de este proceso, nadie puede decir que es ajeno, nadie está fuera de la cuarta transformación. Habrá quienes se opongan a las nuevas mayorías con todo el derecho, habrá quienes discrepen de las nuevas mayorías con todo el derecho, habrá quienes apoyen críticamente las nuevas mayorías y están en su derecho de apoyar, y habrá quienes sean fans o peje zombies, si todavía existen, o peje lovers, si todavía existen a estas alturas. Pero todos estamos en esta transformación, en esta cuarta transformación que es histórica para el país. Y hay que hablar un poquito de ella para que Paco profundice en los temas que nos motivan aquí, porque estamos en una fiesta de la cultura y estamos rodeados de libros en las carpas de allá afuera. Yo voy a hablar no de la cultura y no de libros, sino en una visión más general. Y lo primero que yo quisiera establecer es algo que a lo mejor es obvio para todos, pero habría que llamar la atención sobre ello. Y es que en este proceso de cambio lo que tenemos es una presidencia de la República, es un presidente de la República con una legitimidad que no ha tenido ningún presidente de la República en este país en el momento de ocupar el cargo. Aclaro lo segundo, porque si no van a empezar a pensar en algunos presidentes que según ustedes han sido extraordinariamente legítimos, y vamos a ver que sí. Pero en el momento de ocupar el cargo, después de un proceso electoral y como resultado de una elección, en la historia de México no ha habido un personaje con la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Yo diría, no hay manera de referirme al señor presidente sin usar su nombre. No estoy usando el nombre de López Obrador para que me aplaudan. Es que no hay manera de hablar del presidente sin referirse a él por su nombre. Bien, legitimidad. Yo diría mandato popular. Andrés Manuel tiene una instrucción, un mandato, una orden que 30 millones de mexicanas y mexicanos le confirieron al votar. Y esta orden, este mandato, esta legitimidad extraordinaria es en este momento todavía, estamos a 8 meses, menos de 8 meses de toma de posesión, más poderosa, más enérgica, cuantitativamente hablando, más pesada que la de cualquier presidente de la República. Si ustedes están pensando como yo estoy pensando en el mejor presidente que hemos tenido en este siglo hasta ahora, vamos a ver dentro de 5, no le aplaudan, estoy hablando de el general Cárdenas. ¿Pueden aplaudir? Pueden aplaudir. Yo creo que el general Cárdenas es hasta este momento y fuera de discusión el mejor presidente que hemos tenido en México en este siglo. Al observador le faltan todavía más de 5 años, vamos a ver qué decimos al final, en qué lugar lo colocamos en el rating. Pero lo que sí no me cabe duda es que Andrés Manuel llega con un piso más firme que el que tenía Lázaro Cárdenas del Río. Andrés Manuel ganó por 30 millones de votos, el 53% de la votación. Lázaro Cárdenas ganó por 1 millón de votos, que era más o menos el 5%. Estamos hablando hoy de un país de 120 millones de habitantes. Estamos hablando cuando Cárdenas llega a la presidencia de un país de 18 millones de habitantes. 1 millón contra 18 millones, 30 millones contra 120 millones. 120 millones
y 30 representa casi el 30%, el 25% de la votación. Ciertamente las mujeres no votaban, pero de todas maneras esto es así. En segundo lugar, Cárdenas llega por el mandato del jefe máximo en ese momento. Él es candidato porque Calles quiso que él fuera candidato. Si Calles no hubiera querido que él fuera candidato, no hubiera sido candidato. Y esto es un peso específico sobre un gobernante, el anterior, o de hecho no era el anterior, sino el que mandaba en ese país, el llamado jefe máximo lo haya designado. Y 1 millón de votos. Y una campaña impresionante, una campaña casi diría yo, obradorista, porque Cárdenas recorrió el país en condiciones infinitamente más difíciles, ¿no? No en un carrito, sino muchas veces a pie, a caballo, en burro, en condiciones muy difíciles. Cárdenas después logró una legitimidad que no había logrado ningún presidente al romper y enfrentarse al poder enorme que tenía Calles, al repartir tierras, al distribuir en la reforma agraria una cantidad de tierras que nadie había distribuido y después al enfrentarse a las transnacionales y a las presiones internacionales y recuperar el petróleo para los mexicanos. Pero hoy Andrés Manuel tiene un mandato mayor. Mandato quiere decir una instrucción, una orden. Y para ir llegando un poco al tema que hoy nos ocupa, que es el tema de la cultura, yo quisiera destacar algún aspecto de este mandato, un aspecto que a mí me parece fundamental. López Obrador lleva 12 años, más en realidad, pero 12 años, con un discurso cuya frase emblemática es primero los pobres. Suena muy bien como frase, como eslogan, como expresión pues para hacer propaganda política. Pero es mucho más que eso, es un compromiso profundo. Cuando Andrés Manuel dice primero los pobres, está colocándose en una postura política, ideológica, en una postura histórica, diría yo, radicalmente distinta de la de todos los gobiernos anteriores, cuando menos desde hace 30, 40 años. Que todos ellos han dicho, y lo han dicho expresamente, primero los ricos. No es una fórmula, no es que me caen bien los ricos, quiero ser rico como ellos, ya lo soy, formo parte de esa clase. Es algo más complejo. La idea que tienen los tecnócratas, la idea de los llamados neoliberales, que ya por fortuna no nos gobiernan, es que hay que poner primero a los ricos y su acumulación de riqueza para que algún día después, cuando los ricos estén saciados, cuando ya no quepa más en sus bolsillos, entonces algo le llegue a los pobres. La idea del goteo, la idea de una fuente que cuando se llene arriba, donde están las minorías, el 1% que está obteniendo ganancias, cuando se llene arriba la copa se va a vaciar hacia la media, las capas medias, y finalmente algún día cuando las capas medias estén saciadas llegará también a los pobres. Llevamos 40 años esperando que gotee, la fuente no gotea. Andrés Manuel dijo está al revés, primero los pobres. Primero los pobres es la ruptura con un modelo neoliberal, y va en serio. No voy a hablar demasiado de esto porque nos detendríamos en asuntos que no son los centrales hoy, pero planteamos un solo tema, un solo asunto. Hay un incremento de los salarios mínimos en el 16%. Seguramente aquí, espero, desearía yo que no haya nadie que tenga que vivir con un salario mínimo. Como quiera que sea, ese incremento del salario mínimo del 16% contrasta con seguramente 20 o 30 años en que los salarios mínimos anualmente, en el mejor de los casos, han aumentado un 2.5%, un 1.5%. Hoy aumentó un 16%. El argumento de que no aumentaran los salarios mínimos era un argumento típicamente neoliberal de primero los ricos. Si aumentamos los salarios mínimos vamos a provocar inflación, es decir, vamos a provocar elevación de los precios de todos los productos y por lo tanto va a ser pírrico, va a ser contraproducente, porque el salario mínimo se lo va a comer la inflación. Es decir, los pobres van a vivir peor si les aumentamos el salario. Entonces, les estamos dejando su salario de miseria, que no sirve para nada, que no sirve para comprar la canasta básica, que es lo que dice la Constitución. Le estamos dejando su salario de miseria por su bien, para no provocar la inflación y empeorar todavía más su situación. Llevamos meses de que se tomó el acuerdo y se decretó un 16% de aumento al salario mínimo y no hemos tenido el menor impacto en la inflación. Los neoliberales son unos mentirosos. Mantenían el salario bajo simplemente para mantener elevadas las ganancias, no porque esto tuviera un impacto negativo sobre la economía del país. En el norte del país el aumento del salario mínimo fue de 32%, el doble, en la franja de 30 kilómetros de la frontera. Y algunos están tomando en serio que hay que aumentar los salarios y en Tamaulipas se fueron a las huelgas gente que no gana el salario mínimo y en muchos casos lograron incrementos. Es claro que Andrés Manuel está tomando en serio el asunto de primero los pobres.
Hay una frase que no usa habitualmente Andrés Manuel, creo yo que no la ha usado nunca, pero yo la voy a emplear aquí. Una de las dimensiones de esta fórmula, primero los pobres, es primero los jóvenes. No solo porque la mayor parte de los jóvenes de este país son pobres, y no solo porque la pobreza se ensaña sobre los niños y los jóvenes y las mujeres, sino también porque atender en serio el problema de la desigualdad, atender en serio el problema de la falta de oportunidades, atender en serio el problema de la falta de esperanzas, de expectativas, de ilusiones, es atender en primer lugar y ante todo a los jóvenes de este país, a todos los jóvenes de este país, no solo a los jóvenes más empobrecidos, no solo a los jóvenes de las comunidades campesinas o indígenas, no solo a los jóvenes de las barriadas populares o marginales, a todos, a los jóvenes clase medieros, a todos, porque ustedes, jóvenes, aquí enorme mayoría de jóvenes han sido privados de esperanzas, de ilusiones. Y para muchos esta falta de ilusiones, esta falta de esperanzas es empujarlos a la violencia, es empujarlos a formas delincuenciales de ganarse la vida, es poner a los jóvenes a matar a los jóvenes, jóvenes que matan jóvenes, jóvenes militares que matan a jóvenes sicarios, sicarios que matan a otros sicarios, jóvenes matando jóvenes en un juvenicidio en este país que no podemos admitir. Primero los jóvenes es acabar con esta maldición, con la maldición de que ser joven hoy es ser un potencial delincuente. Y primero los jóvenes significa muchas cosas, voy llegando a la cultura, Paco, no te preocupes. Una de las cosas que significa es, por ejemplo, que los jóvenes que estudian tengan becas, que puedan estudiar. Otra significa que aquellos que no desean una carrera o que no quieran estudiar, o ya estudiaron pero no tienen trabajo, que puedan capacitarse en el trabajo. Y que haya forma de que los empleen para capacitarlos. Las empresas que habitualmente si uno llega y toca la puerta, bueno, yo ya no llego a tocar a la puerta, pero muchos de ustedes sí, le dicen, ¿tienes experiencia? Pues no, pues vengo aquí precisamente a adquirir experiencia. No, si no tienes experiencia no te puedo contratar. Es decir, los jóvenes no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, y no consiguen trabajo porque no tienen experiencia. Es un círculo vicioso. La única forma de romper este círculo vicioso es que alguien se pueda entrenar trabajando. Y si al empresario no le conviene pagar ese salario para entrenar o capacitar a un joven, bueno, entonces hay un apoyo del gobierno para que así suceda, jóvenes construyendo el futuro. Y la otra es universidades. Ustedes están seguramente muchos, todos, en esta universidad. Otros están en otras universidades, grandes universidades, poderosas universidades estatales o universidades nacionales como aquella en la que yo trabajo. La Universidad Nacional Autónoma, la Autónoma Metropolitana, la Universidad de Puebla, grandes universidades. Y las universidades dicen, bueno, ¿por qué no nos apoya más el gobierno a nosotras, que somos grandes universidades y que tenemos decenas de miles, a veces cientos de miles de estudiantes? Pues porque sucede que en los lugares retirados, en las pequeñas comunidades, en las sierras de este país, hay muchos jóvenes que no pueden estudiar porque no hay ahí una institución de educación superior que los pudiera atender. Qué sé yo, Cotzala en Puebla, Sierra de Puebla, algunos habrán ido de fin de semana, es un lugar muy bello. Náhuatl, Totonacú, sobre todo Náhuatl, en esa zona hay mestizos. No es una comunidad particularmente pobre, pero está muy lejos en tiempo y en viaje de la ciudad de Puebla. Venir a estudiar a Puebla significa para un joven indígena de alguna comunidad del municipio de Coetzala, en un esfuerzo que la familia simple y llanamente no puede hacer. No podemos darnos el lujo de que nuestro hijo venga a estudiar a la universidad. ¿No sería bueno que en Coetzala no hubiera una universidad para que los jóvenes de ahí tuvieran oportunidades? Va a haber una universidad. Va a haber una universidad. Está constituyendo ya una universidad. ¿Y qué van a estudiar en esa universidad? Podrían estudiar filosofía, podrían estudiar ingeniería, van a estudiar cooperativismo. Porque en esa zona el cooperativismo es una alternativa para la generación de empleo y para la generación de ingresos. Es decir, estas son las nuevas universidades, las 100 nuevas universidades son como el modelo de Coetzala. Los jóvenes tienen hoy una opción de estudiar, una opción de trabajar y tienen también una opción de leer, de formarse, de hacer cultura, de vivir cultura, de recibir cultura. Y es un esfuerzo que se está realizando desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, que es el esfuerzo de darle a los jóvenes no solamente una alternativa laboral, sino una alternativa espiritual, de enriquecimiento espiritual, que son los libros y que es la cultura. Y de esto, espero, va a hablar Paco Ignacio Taibo. Gracias.
De vez en cuando un periodista despistado me dice, pero los libros no cambian la vida. Y yo me digo, ¿de dónde salió el güey este? ¿Dónde ha estado viviendo los últimos 200, 300, 500 años? Mi vivencia personal es que los libros cambian la vida. Y en general la cambian para bien. El libro es una especie de elemento volador que se pone en la cabeza de la gente y abre raras puertas, te establece paralelos, te coloca en situaciones vitales a la hora de estar leyendo que modifican tu percepción de la realidad. El libro es el gran instrumento destructor de neuronas averiadas. Los que nos hemos formado en el libro, los que somos pueblo del libro, lo sabemos, no hay mucho misterio. Cuando el hermano del mismo periodista despistado te pregunta, ¿y qué libro se llevaría usted a una isla desierta? Pues tú le dices, compadre, yo no viajo a islas desiertas que no tengan biblioteca. El libro está pegado a nuestras vidas. Ha sido el paño de lágrimas en momentos de desconcierto, de crisis. Ha sido la revelación, ha sido el fulgor de repente que te sacude y te eleva. Es curioso, yo que soy muy materialista y muy ateo, de vez en cuando uso terminologías venidas de la metafísica y la religión, porque necesito ampararme en ellas para seguir pensando. Y vienen del mundo del libro, vienen del libro. Cuando cuento frecuentemente en reuniones como esta, que un día el poeta italiano Ungaretti escribió un poema de 37 líneas y lo leyó y no le gustó, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y entonces lo redujo a 14 líneas y no le gustó, y le quitó 11 líneas, le quedó de 3 y le seguía sin gustar, y luego agarró la pluma y tachó 2 y se quedó con un poema de una línea, y ese dijo, este sí me gusta, y lo publicó. ¿Y el poema qué dice? El poema dice, me ilumino de inmenso. ¡Ah, chinga! Y yo que vengo del materialismo, ¿sí?, de la lucha de clases, de repente me veo conmovido por un poeta intimista y romántico que apela a algo como me ilumino de inmenso. Y lo uso como mantra en las mañanas. El doctor Frankenstein llega al pinche espejo y estás viendo cómo Rosario Robles la están defenestrando por culera, y entonces te pones frente al espejo y el espejo te dice, ¿qué ole, güey? Y tú dices, ¿qué ole, güey? Y entonces te dice, ¿sigue siendo de izquierda? Y tú dices, me canso, ganso. ¿Qué a estas alturas de mi vida dar el chaquetazo o qué rollo? Y vas reaccionando lentamente ante el reclamo del espejo. Y te dice, ¿qué mantra traes hoy? Y tú le dices, ¿qué dijo Andrés en la mañanera? Y él dice, pues no tengo el resumen porque habló despacito. Y entonces dices, bueno, pues uso el de siempre. Y miro al espejo y digo, me ilumino de inmenso. Y salgo a la calle a pelear contra los fantasmas, contra los enemigos del pueblo, contra los pirurris, contra la pinche aristocracia de mierda que ha condenado este país a miserias y desgastes. Y salgo con la mayor alegría y felicidad del mundo a dar la batalla que le da sentido, que es la batalla de pongamos un libro en la mano de todos los mexicanos. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Lleguemos con libros a comunidades que no tienen librería. Lleguemos con libros a bajísimo precio, adolescentes que se rascan el bolsillo para juntar 10 pesos. Lleguemos con libros baratos al estudiante universitario para que abandone la cultura de la fotocopia y el leer el capítulo 7 y luego tirar a la basura las fotocopias. Lleguemos a las comunidades obreras que quieren conocer la historia de las luchas. Llevemos la historia de revueltas contando lo que pasó en Nueva Rosita y la heroica huelga. Llevemos épica popular, proletaria. Revivamos la imagen de Zapata no muere. Traigamos de nuevo a la vida Jaramillo. Traigamos a los 3 mosqueteros, están a toda madre.
Decía cuando inauguramos esto, los 3 mosqueteros. Pues ahí andaban defendiendo la honra de una reina medio piruja que se andaba acostando con el embajador inglés. Pero vale madres, eran maravillosos espadachines. ¿Y qué decían? Todos para uno, uno para todos. Repítanlo, todos para uno, uno para todos. La clave del pensamiento solidario, del pensamiento unitario, del que se construye bailando juntos, todos tomados de la mano. Y así se hacen no solo las grandes parrandas, se hacen los países. Todos juntos, tomados de la mano. Y es los 3 mosqueteros. Y hay que leerse el diario de Ana Frank, porque ahí sabrás, aunque desde la página 1 sabes que nos la van a matar, a esta pobre adolescente judía, ¿sí? Nos la van a meter a los hornos de Auschwitz y la van a fumigar, la van a mover polvo quemado, ¿sí? Vamos a poder acompañarla en el viaje. Y que el que después de que lo lea pueda ser poblano y racista, es que además del lector es muy pendejo, ¿sí? El que leyó el diario de Ana Frank sabe que no hay diferentes, no hay otros, que los otros somos nosotros, ¿sí? Indígenas, negros, blancos, hombres, mujeres, niños, somos nosotros. Y el que lea Sartre lo descubrirá, porque Sartre lo dice a toda madre. Dice, los otros somos nosotros, los otros nosotros. Y esta sensación de repente que invade el lector, de meterse en el mundo y aprenderlo de una manera diferente, capturarlo, es fascinante. El que leyó El Conde de Montecristo a tiempo, ¿de qué trata? Pues ahí está, se lo chingaron, le quitaron su barco, le tumbaron a su vieja, lo metieron en una cárcel de alta seguridad, y entonces, bueno, encontró a uno de la celda de al lado, se logró comunicar con él y le dijo, pues órale, y cuando se murió se metió por unos ladrillos, se metió dentro del saco, lo tiraron al agua, bla, bla. Para esto ya van 100 páginas fácil, ¿eh? Y luego lo tiran al mar. Y luego abre el saco con una cuchillita y una cuchara que afiló y nada vigorosamente. Dicen que no hay tiburones. Y es cierto, en el Mediterráneo, en esa zona, no hay tiburones, pero hay morenas. Y nadó. Y entonces fue y buscó el tesoro que le dijo su compañero de celda. ¿Y qué hizo? Perlas, copas inmensas llenas de rubíes. ¡Ay, güey! Cuando yo tenía 5 años el pinche tesoro se veía toda madre, la cueva llena de las riquezas. ¿Pero qué era? ¿Era la pasión burguesa por el dinero? ¿La pasión acumuladora de tengo mucha plata, soy mejor que tú? ¡No! El camarada Edmundo Dantes, conde de Montecristo, dedica su lana a la venganza y a chingarse a los que lo traicionaron, a los que detuvieron a su padre, a los que metieron fraudulentamente a la cárcel, a los que le tumbaron a su novia. La venganza es sagrada, compañeros. Es el derecho reivindicativo de un pueblo. Y si leíste Fuenteovejuna, lo entiendes a toda madre. ¿Sí? La literatura es alimento, es construcción de los otros yo que nos ven del otro lado del espejo. Cuando un adolescente en la noche enciende la lamparita de noche y ahí crea una como cuevita y para que no llegue su mamá y diga apaga la luz, entonces se tapa o lee como yo leía a los 6 años con una linterna en la boca y cubierto por la cobija. ¿Qué sucede? Se crea un círculo mágico y en este círculo mágico aparecen fantasmas, monstruos, gremlins, el osito, la caperucita roja, chingue, que iba por el bosque toda pendeja, evadiendo las trampas del machismo criminal del lobo, ¿sí? Lobo que hay que desterrar en todas nuestras secundarias por la vía de poner a leer a los adolescentes y decirles, no, macho es pendejo, macho y pendejo es sinónimo, ponerlos en ridículo para desterrar el machismo desde las raíces de nuestra sociedad. Faldita o pantalón, un solo corazón, igualitarismo, respeto y batalla contra la ofensiva que en este país hay hoy contra las mujeres por el solo hecho de serlo, porque están alcanzando el nivel que merecen y mucho más que van a merecer. Aplaudan, hombres, las mujeres no necesitan aplaudir. Y entonces en el círculo sagrado donde estás ahí con tu lectura, pues ¿quién aparece? Aparece Robin Hood. Ay, güey.
vestido ridículamente con un pinche sombrerito de plumita, con leotardos, calzón corto. Yo digo, voy a ir a la secundaria y me matan. Yo estudié en la secundaria 4, por menos que eso te crucificaban, ¿sí? Pero Robin Hood no está solo en el bosque, está con los alegres compañeros del bosque, todos maravillosos arqueros, donde ponen el ojo, ponen la flecha, y recorren los bosques de Sherwood, combatiendo a las fuerzas de la ilegalidad impuesta del sheriff de Nottingham, y roban a los ricos. ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Qué hacen? Lo mismo que Montecristo. Hacen negocios, compran un club de fútbol, ¿sí? Ponen una cadena de Oxxos. No, ni madre, se lo dan a los pobres. Camarada Robin Hood regresa en chinga. A diferencia de Salinas, al que todos llamábamos en su época Hood Robin, porque hacía lo contrario, robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Pues la literatura es un material de apertura de puertas, el libro es un instrumento envenenado que recorre. El libro abre caminos, el libro muestra, y de repente, paz, encontraste el libro que estabas esperando, que un poeta español había escrito para ti hace 50 años, pero pues no te lo pudo decir porque nunca te conoció. Y te dice, cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un puño que golpea las tinieblas. Y tú dices, órale, güey, aquí está mi destino. Yo quiero ser así. Yo quiero ser un puño que golpea las tinieblas. Y cuando Quevedo te dice, polvo serás, mas polvo enamorado, lo que te está diciendo que no eres el pinche polvo de las llanuras de Zahualcóyotl y Azcapotzalco en la Ciudad de México, que eres polvo enamorado. No se nos olvide, camarada Quevedo regresa con nosotros, somos polvo enamorado. Y esta batalla en la que estamos inmersos, bajando el precio de los libros, moviendo librobuses por toda la República, haciendo círculos y clubs de fomento a la lectura por todos lados, editando libros baratos, sacando la colección Vientos del Pueblo, que van de 20 a 11 pesos para que no haya bloqueo por razones económicas, llevando libros de regalo a comunidades de hijos de jornaleros agrícolas en San Quintín, preparando una gira para estar en los 8 pueblos yaquis, ¿sí? Armando una gira para recorrer el mundo yucateco, preparando una gira para subir a la Sierra Norte de Puebla, a llevar libros donde no los había, yendo a Nochistlán a regalarle un libro a toda la población y diciéndoles, el gobierno pasado traía bala, nosotros traemos libros. Vienen tiempos nuevos. Necesitamos un montón de mexicanos a la altura de estos tiempos nuevos. Necesitamos espíritu crítico, mentalidad informada, transmisión de información. Y necesitamos mexicanos con sentido del humor, chinga. Porque los mexicanos sin sentido del humor son de derecha, hombre, ¿sí? Son panistas poblanos. El sentido del humor no les da. Que a veces hay que reírnos de nosotros mismos, hay que reírnos de nuestro sectarismo, de nuestra mentalidad cerrada, de nuestro primitivismo. Hay que reírnos a veces de nuestra incultura. Y no es obligatorio, no, por favor, compañeros, que nadie salga de este auditorio diciendo, hay que leer 15 minutos al día, ni madre. ¿Sí? Hay que leer 8, 11, 13, y un día sí y un día no. Y los que no quieran leer, bendito sea, en su derecho están. Pueden dedicarse a admirar ballet clásico, ver teatro o darle al tiqui-tiqui. Total, no está nada, no es pecado el tiqui-tiqui de internet. Que nadie salga de aquí sintiendo obligación, no, sintiendo el placer de que se está abriendo la puerta a través de una política del libro para crear una república de lectores de placer, diversión, espíritu crítico, mentalidad abierta, subversión.
Esa es la primera parte del mensaje. Y dejo a Armando. Armando además se presentó mañosamente como mi telonero, pura madre. Armando es uno de los intelectuales más importantes, para mi gusto, el intelectual de izquierda más importante de este país. Honor que me hace abriendo fuego en esta conferencia. Vamos a la segunda vuelta. Sí. Rapidísima. Paco me la ganó, yo iba a decir que hay que poner un libro en manos de cada mexicano y de cada mexicana. No era solo por quedar bien con las mexicanas, que hay que tratar de quedar bien con ellas, sino también porque hay un hecho que creo que ustedes reconocerán y las estadísticas así lo indican: las mujeres leen más que los hombres. ¡Órale, órale! O sea que algo hay que aprenderle a las compañeras, son más cercanas a los libros que los varones por lo general. Segundo, que sí es importantísimo crear un país de lectores, pero los libros los escribe alguien. Entonces, para que haya un país de lectores tiene que haber libros, y para que haya libros tiene que haber escritores de libros. Y un país de lectores es también un país de escritores. No todos van a ser escritores. No todos tienen la capacidad, la vocación o las ganas de ponerse a escribir, pero muchos sí lo van a hacer. Y un país sin lectores es un país sin escritores. No sé cuántos, aquí no voy a pedirles que levanten la mano, pero no sé cuántos quisieran escribir o escriben, así sea poemas o cartas al novio o a la novia. Dice Paco que sí, los que escriban, quieran escribir o hayan escrito algo, que levanten la mano. Son muchos. Órale, no sean tramposos. Bueno, seamos pues un país de lectores y un país de escritores, porque todos tenemos algo que decir. Lo podemos platicar, lo podemos cantar, lo podemos bailar, lo podemos dibujar o lo podemos escribir. Es una manera de comunicar y es una manera muy íntima, una manera muy poderosa. Entonces, dos observaciones. Uno, pongamos los libros en manos de las mujeres y los hombres, de los hombres y las mujeres de este país. Recordemos que las mujeres son más cercanas a los libros en este momento que los hombres. No es un destino, no es fatalidad, pero lo son en este momento. Y segundo, pensemos que la posibilidad de dialogar con lo que leemos es también la posibilidad de decir yo lo hubiera dicho de otra manera, o lo que hicimos algunos, yo supongo que Paco también, que es leíamos algún libro que se nos terminaba y nos dejaba en angustia de que ese personaje, de que ese lugar, de que esa aventura ya se había agotado y no había más, no había continuidad, no eran las miniseries de ahora en Netflix, sino que se acababan. Entonces había que hacer algo, y este algo era escribir la continuación, en mi caso, de La Isla Misteriosa. No podía ser que La Isla Misteriosa terminaba donde terminaba, había que seguir escribiendo esa novela. No es necesariamente así, no es continuar una novela que uno leyó, no es desarrollar un poema que a uno le gustó, pero sí la posibilidad de dialogar con lo que leemos, escribiendo también nosotros, comunicándonos con otros a través de la lectura, leyendo. Y el esfuerzo que se está haciendo ahora es parte de la Cuarta Transformación. Si la Cuarta Transformación no consiste en esto, no sé en qué consiste. Pues yo hasta ahí dejaría la segunda vuelta breve. Cierro la segunda vuelta muy breve con una serie de consejos. Uno, los que leyeron los 20 poemas de amor de Neruda ligan más. Experiencia práctica, vivida y confirmada, ¿sí? Bastante más que los que no los leyeron. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Es un tiro al corazón. Segundo, lean lo que les dé la gana. Abandonen los consejos externos, la publicidad, y desde luego no lean autosuperación. No sirve. El de cómo ligarse a la secretaria del jefe sin que él se dé cuenta ha provocado 300 despidos y ni un éxito, ¿sí? El de cúrese ustedes enfermedades venéreas con las flores de Bach vale pa' pura madre, la penicilina, compañeros. El de todos esos abandonen no funciona. La autosuperación tiene otros métodos. Léanse Quevedo y sí van a saber lo que es la autosuperación. Léanse al Juan Mañuelos y van a ver lo que es autosuperación. Lean con guía de lectura compartida. Ya viste, ya leíste
tenemos que romper las cadenas de la publicidad comercial e ir hacia la república recomendadora de los lectores. Síganos. Estamos todos los miércoles a las 8 de la noche en Desde el Fondo, emitiendo un programa con recomendaciones de libros, noticias, datos, etcétera, etcétera. ¿Qué decirles? Puebla es Puebla. Puebla es Puebla. Sometida durante muchos años a ser como Disneylandia a pesar de sí misma. Pero no, el síndrome de Disneylandia desaparece rápidamente y surge la Puebla de veras, la del general Zaragoza, recorriendo lentamente. El 5 de mayo, la línea de combate del ejército republicano ante un ejército muy superior, con un uniforme muy triste, un uniforme de soldado raso, un pantalón y casaca de paño azul, una capa gris, estaba amenazando lluvia, todavía no amanecía, a caballo gris o caballo blanco, las crónicas nunca le atinan al color del caballo, y dando el discurso más inusitado que se puede dar un general republicano, general del Ejército del Pueblo, que era, mientras recorría la línea, decía: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Ahí estás cabrón, pinche Ignacio. ¿Cómo le dices a estos soldados que van a morir el día siguiente, en horas, que enfrente está el mejor ejército del mundo? Y era cierto. El ejército francés que venía enfrente era el mejor del mundo en términos de capacidad, artillería, mandos medios, experiencia de combate. Y les dice: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Che discurso loco, loco. Pero además el discurso se produce de una manera todavía más enloquecida, compañeros. Claro, Zaragoza tenía una voz atiplada, no tenía vozarrón de general, y caminaba, y iba repitiendo, lo repetía una y otra vez. El frente de combate del ejército de Oriente pues tenía 4 o 5 kilómetros, 5,000 metros, y entonces iba produciendo un fenómeno de eco. Los de la primera fila lo oían bien, los de la segunda medio, pero los de la tercera no lo oían. Y entonces, ¿qué dijo? Y entonces se volteaba y decía que los güeyes de enfrente son ojetes, pero son los mejores del mundo, pero que nosotros somos los mejores. Y se va creando un eco durante 15, 20 minutos. Un eco en el que resuenan 3 palabras: pero nosotros somos los mejores hijos de México. Estoy en Puebla, y Puebla es la ciudad de los mejores hijos de México. No se les olvide nunca. Iban a subir tarjetitas, pero yo espero que no las suban. Ya pueden salir a fumar todos.